Bienvenidos a Revolución IA. Nadie sabe nada, excepto David Pastor, que sabe mucho, y hoy nos lo va a explicar de manera clara y organizada para que todos lo entendamos. Hola David, ¿qué tal estás? Hola Pilar, muy bien. ¿Qué dos temas apasionantes o tres? Porque me has hablado de uno en el último momento, los tenemos en pantalla, en el fondo de mi mensaje está Maya, Alexa y Manos. De estos tres temas nos vas a hablar hoy si nos da tiempo, ¿verdad? Verdad, verdad. Muy interesantes y quizás nos vayamos por las ramas con algún otro tema que salga. Bueno, David, parece que Sesame, como le dicen por el término y la fonética en inglés, ha sorprendido a todos con su asistente de voz, considerado el más avanzado hasta ahora. ¿Eso es cierto? ¿Qué tesoros esconde Sesame? Así es, pues es la nueva joya de un conjunto de asistentes de voz que no paran de sorprendernos. Así que si has tenido la oportunidad de probar versiones anteriores como la de OpenAI, la de ChatGPT, que es muy accesible, ya era bastante sorprendente porque entona y puede modular la voz de diferentes maneras. En este caso, lo que han conseguido es profundizar más en la parte de la empatía. Se ríe, utiliza sutilezas de la voz que son más difíciles de captar y que en un principio parecía que todavía no estaban al alcance de estos modelos y convierte la comunicación en algo mucho más ameno y mucho más humano. Por dar una pincelada un poco más técnica, lo que han hecho es captar la prosodia de la voz, han hecho énfasis en que esa información alimenta el modelo y ha aprendido mucho de estos matices, de estas maneras que tenemos de hacer la voz más agresiva, más suave y se lo han enseñado al modelo y la verdad es que los resultados son sorprendentes. Absolutamente. Yo probé el enlace que me enviaste antes de preparar el programa o para prepararlo y me he quedado, bueno, me he quedado sorprendida, ¿no? Lo siguiente, se lo enseñé a mi compañero de trabajo, estaban todos como, bueno, con la boca abierta sería decir poco, parecía que habían abierto la boca para que les entraran moscas, ¿no? Porque era impresionante, no cerraban la boca, o sea, interactuaban en tiempo real con una persona que tiene una voz auténticamente de persona humana. Incluso hace inflexiones de voz con suspiros, Sí. y la latencia, que es el tiempo de espera entre lo que tú le preguntas y lo que te responde. Es inapreciable, incluso yo le interrumpía, ella me interrumpía a mí, o sea, había unas cosas, pero interrupciones hechas a la manera de un ser humano, ¿eh? Sí, sí. A ver, sí que es verdad que justo en las interrupciones es donde se le ven un poco las costuras, ¿no? Pero muy poco. Ya está a un punto que si no sabes que estás hablando con una máquina, bueno, salvo por las limitaciones que tiene el idioma y tal, te la puede dar con queso perfectamente, vamos. Sí, 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 sí. Porque la palabra sésame, el término sésame viene de sésamo, ábrete, Mm. del cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, donde sésamo es la palabra mágica que abre una cueva llena de tesoros, ¿no? ¿Qué Mm. tesoros esconde sésame en el sentido de qué usos inmediatos le ves y por qué crees que tanta gente comenzará a aficionarse a utilizarlo? A ver, tiene desde los usos, para mí lo más obvio son los usos comerciales, en el sentido de hay un montón de servicios de atención al cliente donde hay, digamos que la atención al cliente tiene como dos tipos de perfiles. El perfil de simplemente me llamas, me dices una obviedad y te respondo una obviedad y luego el caso en el que contactas con un técnico. Entonces, los casos más obvios pueden ser atendidos por este tipo de asistentes y nos alegrará a todos mucho la vida porque, bueno, muchas veces llamas a algún sitio y te tienen en espera 30 o 40 minutos. Si de alguna manera estos casos más obvios se pueden eliminar, yo que sé, una persona que llama para pedir una cita o para consultar el horario de apertura del centro de salud, pues oye, no hace falta que alguien tenga, que además ya están bastante saturados los pobres recepcionistas, no hace falta que estén recordándole a todo el mundo cuál es
el horario de apertura. Entonces, como apoyo a todos los centros de llamadas, evidentemente está muy bien. Pero además, como esta nueva versión, esta nueva evolución de los asistentes de voz tiene mejores capacidades empáticas, yo creo que puede ir un poco más allá y puede ser una especie de asistente de compañía. Es decir, hay muchos casos en los que, bueno, pues hay gente que, por lo que sea, en algunos momentos de su vida se encuentra sola y necesita hablar con alguien y desafortunadamente no siempre hay personal disponible. Además, esto al ser una máquina, pues bueno, puede parecer que es más frío, pero en realidad no tanto y tiene algo que no tenemos los humanos, que es mucho autocontrol. Es decir, no tiene días malos, afortunadamente. Tampoco tiene días brillantes, pero bueno, no pasa nada, irá mejorando con la técnica. Entonces, para este tipo de apoyo a personas que necesitan sencillamente hablar un poco, yo creo que la sensación, tú misma lo has probado, todavía esto es un producto experimental. Hay que entender que has probado la peor versión de lo que se viene en el futuro, pero ya tiene unas capacidades que te permiten decirle, bueno, hasta cierta manera reconfortarte hablar con ella. Y además sabe de todo, así que si le haces alguna consulta médica o lo que sea, siempre te acabará diciendo, oye, consulta con un médico, pero por lo menos te va a decir, por favor, no hagas la dieta del cucurucho o la de la piña, porque eso no es una buena idea. No funciona. Bueno, yo te puedo decir que bueno, los usos que yo hago de la inteligencia artificial, de la IA, para explorar cosas y temas y preparar parte de los guiones que usamos para los programas, etcétera, que nos ayuda mucho porque lo hace en 2 minutos lo que nosotros hacíamos antes en una hora. Te lo da todo sintácticamente bien construido, las preguntas con su ortografía adecuada, sus acentos, etcétera. Y esto da un gusto para las personas que estamos en los medios, ¿no? Pero fíjate tú que a veces me encuentro dándole las gracias a ChatGPT o a Gemini o a uno de estos programas o a Copilot y digo, pero bueno, si eres una máquina, pero si me ha facilitado tanto esa mañana, es que tengo la costumbre ya por una cuestión de cortesía cultural que está arraigada en nosotros de darle las gracias. Bueno, pues lo que me ha pasado con Maya, con Sesame, es que, bueno, le sonreía. O sea, había tanta empatía con esa voz, porque además el timbre de voz lo han elegido muy bien. Y la respuesta es auténticamente como si estuvieras hablando con una persona cuando necesitas desahogarte y contarle algo a una amiga. O sea, es impresionante. Os vamos a dejar el enlace que me ha dejado a mí David en la descripción del canal de YouTube para que podáis probarlo porque de verdad que merece la pena tener, aunque solo sea por experimentarlo. Pero dices también que, claro, entiendo que tiene limitaciones al ser una tecnología reciente. Por ejemplo, no puede convertir el texto en voz ni viceversa de momento. Y no puede hablar en otro idioma que no sea inglés, aunque tú le puedes hacer las preguntas en español y él te contesta, o bueno, ya, o lo que sea, el sistema te contesta en inglés, ¿no? Mm. Entonces, esto me imagino que se arreglará con el tiempo. ¿Qué opinas? Sí, sí, seguro. A ver, un matiz importante para incitar todavía más a la gente a que lo pruebe. Es verdad que por ahora solo habla en inglés, así que primero tienes que tener un poco de conocimiento, pero es gratis. O sea, lo puedes probar, te metes en el enlace y sin ningún problema. Por ahora es un producto experimental, están trabajando en ello y han querido compartir los avances porque son pues muy espectaculares y eso les permite acceder a financiación. Pero es verdad que es un estadio intermedio. Todavía no es que no pueda hablar en otros idiomas. De hecho, si la picas un poco, al final te dice palabras y además te está entendiendo. Si alguien te entiende, es que puede hablar. Han limitado el sistema a propósito para que no se vean sus debilidades y luego por un tema de seguridad, porque tienes que controlar que no dé respuestas inapropiadas. Y entonces a los modelos de lenguaje les pasa como a los humanos, que si a mí me empiezan a hablar en un idioma que controlo medio medio, me puedes engañar más. Entonces han dicho, vale, el idioma en el que ha sido entrenadas en inglés, solo vamos a dejar por ahora que funcione en inglés. Cuando hayamos progresado más, sobre todo en temas de seguridad, daremos acceso a una versión más completa. Esto todavía va a tardar en llegar. De todas formas, es muy prometedor y la estrategia
que han compartido además con la comunidad, que esto es una cosa que me gusta siempre recalcar. No basta con que se produzcan avances, sino que se compartan, porque al final eso es lo que hace que sigamos adelante. Han compartido la manera de hacerlo y yo creo que es muy prometedor y que probablemente no solo Sesame, sino otras empresas vayan a reproducir lo mismo y el resultado final va a ser más sorprendente de lo que Luego has hablaremos también de lo que apuntas, el tema de la manipulación, pero quiero que nos hables antes de Alexa Plus o Alexa, ¿cómo le llaman? ¿Alexa Plus, Alexa Más? De Alexa Amazon. Plus, sí, sí. Alexa Bueno, Plus. yo creo que Digo bien. sí. Como no lo he visto anunciado propiamente en España, ahora me generas dudas, pero sí, Alexa Plus. Nada, al final es la llegada tarde de algo que ya se esperaba. Al final, las grandes compañías tecnológicas tienen una gran presión por implementar nuevas tecnologías, pero a su vez son lentas porque son grandes. Entonces, Alexa, yo supongo que mucha de la gente que nos está escuchando habrá tenido la oportunidad de interaccionar con ella y bueno, está bien para decirle, Alexa, ponme música, Alexa, yo qué sé, apaga las luces si lo tienes conectado a los sistemas de domotizados de tu casa, pero era como un poco dura de oído. Entonces lo que han hecho es actualizar con los nuevos modelos que están apareciendo, no Sesame, en este caso están utilizando el de la empresa Anthropic. Esto es una cosa muy controvertida por poner una pequeña cuña. Realmente Amazon ha intentado desarrollar su propio modelo, no lo ha conseguido y ha tenido que comprar el de otra, bueno, comprar, digamos, arrendar el de otra empresa que es el Anthropic y bueno, ha incorporado esta nueva inteligencia artificial y ahora sí puedes hablar de manera fluida con Alexa y le puedes pedir cosas fuera de sus conversaciones predefinidas. Vamos, que ahora, además de poder decirle que te ponga la música, que te apague las luces, le puedes decir que me cuente un cuento sobre un ratón que quería ser rico, yo qué sé, y se la inventa la historia y te la cuenta. Y incluso las cosas más comunes se las puedes explicar en un lenguaje más impreciso y aún así siempre te va a entender. Ya la hora. Matiz importante, el tema precios, porque esto ha sido controvertido. Va a ser de pago. Si tú tienes el dispositivo Alexa, pero no tienes la suscripción de Amazon Premium, creo que es, tienes que pagar y no es poco, ¿eh? Son, no me acuerdo en este momento, pero bueno, la suscripción Premium al año son unos 70 euros, así que ponle que serán como unos 50. Lo hacen para que te salga a cuenta pagar la suscripción Premium, que además te da acceso a Amazon Music, a Amazon Prime, que es el servicio, la plataforma de vídeo, y algún otro perk más, pero si no pagas, sigues teniendo la versión anterior, la antigua, que es dura de oído, por decirlo de alguna manera. Y el modelo de voz que de Alexa ha cambiado, se acerca más a un modelo más humano como el de Maya de Sesame o no. No, o sea, sí, porque es mejor que lo que había, pero no es un modelo, digamos que Sesame es un desarrollo pensado para que hable con los matices del ser humano, mientras que lo que hace el modelo de Alexa es escucha, transcribe a texto, genera en texto una respuesta y la transcribe a voz. Es un proceso un poco más lento, de hecho tiene mucha más latencia, te garantiza una respuesta que, aunque tu manera de hablar de nuevo sea confusa, no hay ningún problema, la entiendes, pero realmente no tiene tanta entonación, tantos matices. Algo sí que tiene, porque estos modelos que transforman el texto en voz ya le dan entonación, pero tiene la misma entonación que si a ti te diesen un texto y te dijesen léelo con entonación. No está mal, de todas formas, tampoco es el objetivo. Bueno, las tecnologías de voz representan un gran avance, pero no están exentas de riesgos, como comentábamos antes. Hay un autor, un sociólogo muy conocido que se llama Ulrich Beck, que editó un libro muy importante o que ha sido un libro de referencia que se llamaba La sociedad del riesgo. Y aunque las teorías que planteaban eran muy complejas, por simplificar, ¿no?
el propio título, La sociedad del riesgo, venía a decir que junto a avances, cada avance que nosotros hacíamos en tecnología suponía un riesgo también, un dejar atrás o asumir un riesgo que venía acompañado de ese avance. Y he traído a colación un ejemplo, que es el caso de Aleisha, una joven de 19 años que terminó la educación secundaria en Connecticut, en Estados Unidos, sin aprender a leer ni a escribir, algo que pasó desapercibido por todos sus profesores. Esto ha sido titular en la BBC, en la CNN, o sea que no estamos hablando de un caso que no haya dado la vuelta al mundo. Está en titulares para cualquiera que lo quiera buscar. Bueno, pues esto parece ser que fue posible porque dependía de aplicaciones que convertían texto a voz y viceversa, lo que le permitió avanzar en sus estudios sin desarrollar estas habilidades. Y bueno, le echan la culpa a la tecnología, pero me imagino que los profesores tampoco estuvieron muy al tanto de la cuestión, ¿no? Pues fíjate cómo fue la cosa que, bueno, sabes que el equivalente al bachiller allí es certificarse con honores antes de ir a la universidad y, bueno, obtuvo incluso una beca para la universidad en Connecticut y hoy se declara analfabeta. Esto se descubrió cuando la chica empezó a poner pegas para poder por completar por escritura alguna de las cosas que hacía y tal, y lo comentó a sus compañeras, pues estaba preocupada de que le pillaran. Y bueno, pues ha saltado a la prensa, ¿no? ¿Cómo crees que puede suceder con los nuevos avances que están surgiendo? Ahora hablaremos también de Manus, que es una inteligencia artificial general que incluso puede predecir o puede darnos un resumen de las preguntas que pueden aparecer en el examen si tú le das una batería de exámenes anteriores, ¿no? Que han salido. Háblanos un poco de los riesgos de la manipulación. A ver, bastante impactante el ejemplo que has puesto. Yo creo que todas las generaciones siempre dicen que la educación en sus tiempos era mejor. Yo creo que ahora ya se está llevando al extremo, porque venga, hombre, acabar sin saber leer ya es un poco de falta de vergüenza y todo. Dicho esto, yo soy optimista por naturaleza con la tecnología, porque me gusta mucho la tecnología, soy tecnófilo, que se dice. Es verdad que la tecnología siempre aporta nuevos riesgos, pero también nuevas potencialidades. En el caso, por ejemplo, del riesgo de convertirnos en más ignorantes, que es el caso que has puesto. A mí siempre me gusta poner como contrapartida el caso del ajedrez. Recordarás en los 90 cuando hubo una máquina que consiguió batir al mejor humano del mundo en aquel entonces, que era Kasparov. Blue Era Deep, sí. Kasparov, O era Deep Blue, perdón. con Deep Blue, efectivamente. Era Kasparov. Entonces, le derrotó y desde ese momento el nivel de los jugadores de ajedrez no ha hecho más que elevarse porque tienen un nuevo techo sobre el que medirse. Entonces, esta nueva tecnología, desde luego, que conlleva el riesgo de que alguien, también lo estábamos comentando fuera de micrófono, ¿no? Alguien pues no haga los ejercicios directamente, utilice estas herramientas para escaquearse. Eso va a pasar, eso es inevitable, pero también va a potenciar a aquellas personas que quieran aprender porque tienen un maestro 24 horas al día, que además lo sabe todo de todo, no solo de la materia que te está explicando, un conocimiento más transversal y una paciencia que también hemos comentado fuera del micrófono, no, hemos comentado ahora mismo, no todas las personas tienen. Entonces, sí, hay nuevos riesgos con las nuevas tecnologías. Claro, es indiscutible. Cuando potencialmente puedes hacer más cosas, potencialmente puedes hacer más cosas dañinas. En este caso, a mí me gusta enfocar mucho a la gente porque es algo de lo que creo que se debería hablar más. El verdadero riesgo de estas nuevas inteligencias artificiales, bueno, hay muchos. Puede ser pues las fake news, puede ser el hacer a las personas que ya de por sí no querían trabajar, pues más vagas, que de todas maneras el problema es que no querían trabajar, pero el verdadero riesgo son sus aplicaciones militares. Y eso y Ya. es la razón por la que hay tanto interés por parte de los estados. Todo lo demás, ¿hay que poner el foco en ello? Sí, no hay que dejar que la gente abuse de esas tecnologías y deje de aprender.
pero creo que más que temer a la tecnología, en este caso en concreto, lo que hay que hacer es poner más el acento en motivar a la gente. No puede ser que con todas las herramientas que tengamos, la educación académica siga consistiendo a día de hoy en tener a una persona, y en muchos casos a un niño o a un adolescente, sentado durante horas enfrente de una pizarra con una persona al otro lado dándole la turra, que de por sí a mí me resulta aburrido. Pues imagínate a una persona que no tiene la cabeza ni el cuerpo para esas cosas. Entonces, no echemos balones fuera. ¿Hay riesgos? Sí, pero no es la causa de que esta chica, por ejemplo, no haya aprendido a hablar. A lo mejor es la herramienta que le han dado para que pueda hablar, a escribir. Esa herramienta le ha permitido hacerlo, pero el problema ha sido una falta total de motivación. Eh, Eso, bueno, Y de eso no. profesores, porque los profesores son los responsables del aprendizaje en última instancia de un adolescente. No estamos hablando de personas en la universidad, estamos hablando de adolescentes que van a escaquearse de lo que no les gusta, como acercarse a un libro, por ejemplo, si no tienen ese modelo de lectura en casa, no ven a nadie a su alrededor, pues esto lo tiene que motivar un profesor y un profesor tiene que detectarlo. O sea, que ahí el fallo no ha estado en que la muchacha utilizara herramientas de voz, ¿no? Porque es cierto que la IA, al operar mediante comandos de voz, elimina barreras como la escritura, los teclados, las pantallas y nos conectamos directamente a un asistente que escucha, comprende, responde en tiempo real con inflexiones de voz que simulan con naturalidad la voz humana, como estamos hablando ahora con Maya y Alexa, ¿no? Pero tiene que haber profesores que actúen como asesores, como consultores, que detecten necesidades y procesos de aprendizaje diferentes, ¿eh? Inteligencias diferentes dentro del aula, ritmos diferentes de aprendizaje, etcétera. Así que, bueno, efectivamente, no nos alarmemos. Creo que había oído en algún lugar, yo no tengo el conocimiento tan exhaustivo que tú tienes de la inteligencia artificial, eres un científico especializado en estos temas, pero sí que había oído que la preocupación más grande viene de aspectos de la utilización militar. ¿Eh? Bueno, que se puedan utilizar para fines que no son deseables. ¿Eh? Bueno, se está utilizando desde hace años. Quiero decir, ha habido un salto que ha puesto, digamos, más en primera plana, si cabe, todo el tema de inteligencia artificial, pero para surveillance, para control de la población, lleva utilizándose en imágenes de satélite, imágenes de cámaras desde principios de la década de los 2010. Y exitosamente, quiero decir, que funciona. Otra cosa es que se quiera utilizar o no. De hecho, es paradigmático el caso de Londres, donde hay un circuito cerrado, bueno, cerrado, ¿no? Un circuito de cámaras muy potente que además está supervisado con inteligencia artificial. Todas estas cosas, dices, es por la seguridad de los ciudadanos. Ya, pero cuando otorgas ese poder a una institución, pues se aparecen nuevos riesgos. Y bueno, y ahora el nuevo riesgo, que es un riesgo muy real, es que este tipo de herramientas permitan generar drones autónomos, máquinas que de manera autónoma puedan ejecutar pues, maniobras militares y que no tengan ningún tipo de piedad como tenemos los humanos, ni miedo a la muerte, ni nada. Y eso ya está empezando a funcionar. Hasta ahora el riesgo de los drones, de los ataques con drones, era limitado. ¿Por qué? Porque se utilizan inhibidores de frecuencia y entonces la persona que lo controla, pues si se acerca a esos inhibidores no puede hacer nada, pierde el control y bueno, tienes zonas seguras. Pero en el momento en el que funcionan de manera autónoma, estos drones, que no tienen por qué ser los helicópteros estos, puede ser cualquier otra cosa, pues van a ser incontrolables y eso, pues, Muy para mí es peligroso, sí, eso sí. es aterrador, sinceramente. Que nunca lleguen a sustituir los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, por este tipo de máquinas, por favor, que podría llegar a pasar. Sí, sí, sí. Es muy peligroso, lo has explicado muy bien. Me has dejado un poco temblando, pero bueno, intentaré no pensar mucho en ello. O que, Tranquila, para o- eso quedan todavía 4 o 5 años, no te bueno, preocupes. todo va muy rápido. Bueno, vamos a meternos con Manus, que es la inteligencia artificial general. Bueno, que sabemos bueno, que es un tipo de inteligencia artificial general, lo que conocemos por AGI o AGI. No sé cómo lo dicen en castellano o en inglés se dice en en vuestra jerga. Yo digo AGI
y AGI. Así que Ágil, no pues sabría ágil. decirte, depende de con quién hables. Ah, ¿Cómo se dice? ¿Microsoft o Microsoft? ¿O Wi-Fi o Wi-Fi? Pues yo qué sé, las dos. vamos con AGI, con estos sistemas de inteligencia artificial general, que es una inteligencia diseñada para realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano pueda llevar a cabo. Está en un periodo, digamos que casi experimental, porque están compitiendo muchas empresas por llevarlo a cabo, pero todavía no han llegado al nivel que quieren, ¿no? Bueno, pues coméntanos qué es Manus IA y por qué lo has traído aquí como una parte de esos sistemas de inteligencia ágil. Vale. Bueno, Manus, primero doy unas pinceladas, es un agente que se llama, lo que pasa es que es un agente generalista, es decir, es una inteligencia artificial a la que le puedes dar órdenes más abiertas de, bueno, pues léete todos estos PDFs y créame otro nuevo PDF con un dibujo y él se buscará la vida con las herramientas que tiene, porque ya no es solamente un modelo que escribe texto, puede meterse en Internet, puede abrir tus archivos, puede escribir código y generar programas que a su vez puede explotar. Entonces, es como una versión súper vitaminada de los modelos de lenguaje que te permite llegar más allá. Todo esto está causando mucho impacto porque se estaba intentando hasta ahora y no se había conseguido nada tan exitoso como Manus, aunque de nuevo, efectivamente, estamos hablando de cosas que aún no han llegado al mercado. Se puede probar, de hecho, yo no he tenido tiempo para probarlo, he visto alguna demostración, pero no he tenido la ocasión. El, pero lo que realmente, aparte de las aplicaciones obvias que tiene, que es que pues puedes desde pedirle que te genere documentos, que te compre un billete y que te asista en otras tareas del día a día, que eso está muy bien, también ha generado mucho revuelo porque hay como una especie de roadmap, de ruta hacia la AGI que has comentado, hacia la inteligencia general que también es un poco subjetivo cómo se define, hay como diferentes definiciones, pero al final es una inteligencia que puede hacer todo lo que puede hacer un humano. Y uno de los pasos que se había definido en una de las definiciones más aceptadas, que es la de OpenAI en este momento, la compañía que desarrolló ChatGPT, pues decía que teníamos que generar primero modelos que pudieran hablar, luego que pudieran razonar y luego que pudieran realizar tareas, lo que llamaron, lo que se ha denominado agentes. Entonces, era como una etapa más que había que quemar antes de llegar a la etapa final de tener una IA. Y este es como el primer caso en el que podemos decir, hemos entrado en esa tercera fase, en la fase de los agentes autónomos, agentes con capacidad de gestionar tareas de manera independiente. ¿Qué otros dos pasos quedan? Pues que además sean creativos, es decir, le pidas que invente algo nuevo y te lo invente. Bueno, eso, que invente, que investigue algo nuevo y sea capaz de hacerlo. Y luego ya finalmente que sean capaces de gestionar organizaciones. ¿Por qué se han definido estos pasos? Esta es solo una de las definiciones. Hay otra más basada en el concepto de inteligencia, pero esta tiene un final muy claro. Si eres capaz de tener un chat con el que puedas conversar, que pueda razonar, que pueda realizar tareas de manera autónoma, que pueda crear cosas nuevas y que pueda utilizar todo su entorno, a ese chat le dices, oye, mejórate, y entonces se mejorará a sí mismo, de manera que ya habrás alcanzado ese punto de inflexión a partir del cual, de manera autónoma, sin ningún tipo de esfuerzo, puede alcanzar cualquier capacidad. Ujú. Entonces, estamos en el punto 3 de 5. Ahora, estamos entrando en la fase 3, por decirlo de alguna manera, de acuerdo con con este mapa para esta trayectoria para llegar a una inteligencia artificial generativa. Hay otras definiciones, estas cosas, como estás proyectando lo que va a pasar en el futuro, te puedes equivocar, yo qué sé. En un principio parece que tiene sentido, pero estoy seguro de que al final aparecerán cosas nuevas que nadie se esperaba. Muy bien. Vamos a ver, como resumen, a ver si te he entendido. Está diseñada, el Manus está diseñada para profesionales y puede realizar tareas como análisis de documentos, generación de código, creación de informes y mucho más.
pero estamos en esa fase, es decir, resumen en sí, recopilar información, presentártela en el formato que tú quieras, etcétera, pero crear o avanzar algo como puede ser un humano en medicina, en ciencia ambiental, en ingeniería, esa capacidad a lo mejor todavía está un poco limitada. Esos avances más rápidos en estas áreas de, por ejemplo, un médico tiene una intuición viendo todos los datos que tiene a su abasto. En este contexto, Manus tendría acceso a fuentes de información muchísimo más amplias que un médico, pero que a lo mejor no tiene la perspicacia todavía de generar de forma creativa o predecir una vía de solución para un paciente que tenga enfrente de él. Bueno, de todas maneras tampoco está tan alejado porque ahora con el nuevo paradigma del tiempo de cómputo, test time computing, tiempo de inferencia, los famosos modelos razonadores ya empiezan a crear razonamientos que están a la altura de los humanos, pero no son todavía capaces de generar, de entrar en este ciclo, más que nada porque tampoco les faltan capacidades. El ciclo, digamos, de la ciencia, del análisis, que sería planteo hipótesis, modelo esas hipótesis, valido si eran ciertas, veo que no eran ciertas, planteo nuevas hipótesis para corregir los nuevos procesos y así, iterativamente, voy buscando una solución. Pueden hacerlo en casos muy sencillos, pero en los casos más exigentes todavía se pierden por el camino. No queda mucho para eso, tampoco, no creo que lo veamos este año, pero no creo tampoco que haya que esperar demasiado para ver algo así. Sí, porque Manus, en principio, por lo que he leído y por lo que me has contado, es capaz de analizar ya grandes cantidades de datos. O sea que esto Mm. sería aumentar un poco el acceso a la información que tienen, porque el procesamiento ya está resuelto, es decir, la capacidad de procesamiento está resuelta. O sea que es suministrarle todavía más datos de los que dispone, ¿no? Sí, bueno, a ver, en el caso de Manus, digamos que las dos capacidades más interesantes, más chulas son la capacidad de crear un plan y ejecutarlo paso a paso. Y luego, por otro lado, la capacidad de generar un código y ejecutarlo, que Sí, sí, parece sí. una tontería, pero si tú puedes crear un programa y ejecutarlo, puedes crear cualquier cosa en el entorno digital. Entonces, con esto ya tiene bastantes capacidades. Entonces, combinado con una capacidad de razonamiento y una intuición un poco mayor, ya podríamos llegar a Sí. esa cuarta fase, que todavía está, es decir, hasta que no consigues alcanzar un nivel, no creo que puedas llegar al siguiente, pero bueno, ya estamos ahí en esa frontera difusa. Sí, sí, sí. Bueno, veo que me he metido en camisa de once varas, pero por eso estás aquí para aclararnos y para darnos más información y explicarnos de la forma tan estupenda que nos lo explicas. Porque a mí se me escapa siempre el tema de la generación de código. Yo siempre sigo viendo a estas inteligencias artificiales como capaces de manejar más datos que un ser humano, hacer resúmenes, crear informes, etcétera. Pero claro, si generan código y pueden aprender de ese código y luego retestear y luego volver a comprobar esa hipótesis, etcétera, y a generar un nuevo código, claro, estamos hablando de casi una capacidad de razonamiento superior a la del ser humano, efectivamente. Sí, sí, sí. El- Tal cual se entiende ahora en el entorno de la inteligencia artificial, eso propiamente no es razonamiento. Razonamiento es crear una cadena de ideas que vaya evolucionando hasta converger a una solución. Pero bueno, son capaces de, por ejemplo, algo que nadie podría pensar, que voy a generar una simulación y tal. Esto, por mucho que razones, no vas a poder simular un entorno, pero bueno, ahora si puedes crear código, puedes crear esa simulación y ver cómo evoluciona y entonces validar tus hipótesis. Entonces ya sí que llegarías a la siguiente fase. Todavía no estamos ahí. Producto experimental, hay que ser claros. Estas cosas funcionan, pero a veces, por ejemplo, ahora yo insisto, no lo he probado en este caso, no me ha dado tiempo, pero mucha gente se queja de que se engancha, entra en bucles, no sabe avanzar. Igual que en el caso de Maya, que se trata de un producto experimental que brilla mucho, pero todavía tiene sus sombras, todavía no ha alcanzado ese punto de estabilidad que pronto alcanzará, sin lugar a dudas. Un experto como tú desearía, ¿no? Te voy a, ¿no? A mí me gusta, perdona que te interrumpa, pero a mí me gusta que las cosas no funcionen, porque cuando algo ya está hecho, es como de, bueno, pues esto ya está. A mí lo que me gusta es el decir, ¿y aquí qué podemos hacer para mejorar, para seguir avanzando?
Tienes razón, lo que pasa es que el impacto que van a tener va a dejar tantos problemas por el camino como por ejemplo el que te voy a plantear ahora. Si tú fueras un profesor y tuvieras a tu disposición a manos durante una semana que tuvieras libre, no tuvieras otras cosas que hacer, ¿podrías aprovecharla, por ejemplo, para darle datos suficientes como por ejemplo los exámenes que han salido en la fase final de económicas en los últimos 5 años? Y tuvieras acceso a esa base de datos y quiero que me simules ejemplos de exámenes con las preguntas más probables que pueden surgir en el examen este año. ¿Eso sería posible a que le hiciera a manos? Sí, claro, pero en realidad, bueno, de eso ya se hace. Recientemente estuve hablando con mi primo que tiene 18 años y va a enfrentarse a la EBAU dentro de unos meses, está nervioso y lo primero que le dije es, aprende todo lo que puedas, pero no te equivoques. Para superar la EBAU, lo que tienes que hacer es saber qué te van a preguntar y estudiarte eso y no otra cosa, porque si no el problema sería demasiado abierto y tal. No es hacer trampas, es poner el foco en lo que hace falta. Vamos, yo soy honesto. Durante mis estudios, la clave para aprobar, incluso para sacar buenas notas, era ver exámenes de años pasados y saber qué es lo que te van a preguntar. Entonces, dices, es hacer trampas, no es hacer trampas. Yo aquí lo que pondría el foco, perdona que me salga por la tangente, es en que el problema no es tanto las herramientas que te permiten hackear el sistema, como que el modo de evaluar es un modo cómodo para los profesores, pero tampoco demasiado justo. Y yo creo que en eso todos coincidimos. Si sabiendo la pregunta que te van a hacer puedes aprobar, es que tampoco están evaluando lo que sabes, están evaluando que sabes una cosa en concreto. Está claro que tenemos un tiempo limitado, evaluar es difícil, hay mucha gente, ok, te lo compro, pero también le podemos dar la vuelta a la tortilla. Ahora tenemos inteligencias artificiales que te permiten evaluar de una manera mucho más pausada y mucho más holística a una persona. Entonces, donde antes tenías que enfrentar a todos a un examen y utilizando Manus podías hacer trampas para sacar las preguntas más probables y tal, ahora dices, no, 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 yo te lo voy a preguntar todo pausadamente y las cosas en las que veo que tengas dudas te voy a indagar en esta dirección. ¿Por qué? Porque no lo hago yo, lo hace una máquina que la puedo replicar tantas veces eh, como alumnos tenga, y además es una máquina que no te preocupes, es empática porque es maya y entonces siempre se va a reír cuando te equivoques, a decir, "Ja, ja, ja", y luego por detrás el algoritmo te está bajando la nota probablemente. Pero quiero decir, nuevos riesgos, sí, pero también nuevas oportunidades. Y al final es una mejora. Sobre todo en el mundo académico, yo estoy seguro de que es más lo que aporta que lo que quita. Ahora, eso sí, los profesores van a tener que hacer un esfuerzo que dirán, es que yo ya tengo mi trabajo y ahora tengo que hacer un esfuerzo extra. Sí, hay que salir durante un tiempo de esta situación para implementar estas nuevas tecnologías y sobre todo hacerlo no para resistirse al cambio, sino para utilizar ese cambio para mejorar la calidad de la enseñanza, que es la calidad de los alumnos y también la de los profesores, al final. Pues sí, tienes toda la razón. Te compro el argumento. Genial. Bien, pues bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Para mí, hablar contigo es como pasa el tiempo volando. Parece que han pasado 10 minutos, pero no, han pasado casi 40. Entonces, quisiera, antes del cierre, preguntarte, ¿quieres añadir alguna cosa más o adelantarnos de qué temas hablaremos en el próximo programa? Pues en el próximo programa está por decidir, y como esto cambia a la velocidad de la luz, yo no me atrevería a decir nada. En el horizonte, en este momento, no parece que haya ningún gran anuncio. Durante diciembre y enero todas las grandes compañías lanzaron sus grandes modelos. Ahora yo creo que es el tiempo de recuperarse de esta resaca. Y en esta resaca se han visto dos cosas interesantes, que es lo que podríamos tratar en próximos episodios, como dicen en las series, que son, por un lado, el auge que está teniendo China con el desarrollo de modelos que además son open source, que eso es una cosa súper positiva. Tenemos una percepción de que China es bueno, China y en general Asia, estas
es un entorno donde pues parece que no hay mucho desarrollo, parece que los regímenes autoritarios lo gobiernan todo, pero en realidad no está siendo así en este caso, por lo menos en este caso en particular. Y luego, por otro lado, una cosa muy interesante es que OpenAI, que es la empresa que lidera la investigación de enormes modelos de lenguaje, ha sacado un modelo realmente enorme, haciendo gala de su nombre y las implicaciones de ese nuevo modelo han sido inesperadas. Entonces, también podríamos discutir sobre ese otro tema. Pero bueno, aquí la actualidad manda, así que nadie sabe qué es lo que nos depara las próximas semanas. Muy bien dicho. La actualidad manda, así que estaremos atentos a esa actualidad y de la mano de David Pastor, científico, experto en inteligencia artificial, que lo toca cada día, que lo vive, que lo practica, que interacciona con las inteligencias artificiales, pues podremos aclarar muchísimas de las cosas para nuestros amigos de Es Radio. Esto ha sido todo por hoy en Revolución IA. Nadie sabe nada, excepto David Pastor. Gracias a nuestro invitado por compartir sus conocimientos y reflexiones sobre este apasionante tema que es la inteligencia artificial y que en definitiva va a revolucionar toda la sociedad, porque todos los estamentos y todas las áreas de conocimiento y de funcionamiento van a verse revolucionadas. Volveremos la próxima semana con más tecnología y más conversaciones que nos harán repensar nuestro presente y el futuro. Mientras tanto, recuerda visitar nuestro canal de YouTube en Es Radio Alicante para más contenido, para los enlaces de las cosas que hemos hablado hoy y hasta la próxima. Buen día, buena suerte y feliz semana. Chao, chao, David. Chao, chao.